Quali Tonali, amigos del J-Track. Pues ya estamos aquí esperando la presentación del doctor Juan Manuel Mejía Aranguré. Bueno, el doctor Juan Manuel Mejía Aranguré nos ha acompañado desde el primer track, ¿no? Dándonos unas palabras acerca de las guías Equator. Bueno, pues el doctor Mejía Aranguré es SNI 3, es investigador, fue jefe de vinculación de investigación aquí en el IMSS, ahora es profesor de la UNAM, investigador del INMEGEN. ¡Wow! ¿No? Es verdaderamente uno de los grandes investigadores que tenemos en el país. También está comprometido con publicar en el país, está comprometido con la iniciativa M, con citar a sus colegas mexicanos, con escribir en la mejor revista posible y difundir todo lo que se hace aquí en México. Y además de todo, el doctor es editor de una revista internacional, de la revista de casos clínicos en pediatría, doctor, si no me dejará mentir. Y Así bueno, pues es. tiene una verdadera expertise en este tema sobre las publicaciones. Entonces, sin más, doctor, lo dejo para que nos halague con su charla. Pues antes que nada, Rodolfo, pues quiero decirte que pues te agradezco muchísimo por la invitación y es un honor poder platicar con ustedes acerca pues de este tema. Eh, con todo gusto, evidentemente, sobre sus preguntas, sobre las dudas que les puedan generar, pues yo les pediría que con toda confianza vayamos alzando la mano. Em, bueno, quisiera un poquito, digo, agradeciendo la gentil presentación de parte de Rodolfo, un poco comentarles el por qué hacer demasiado énfasis sobre estas guías en particular. Me hizo favor de presentar Rodolfo. Yo soy médico de formación, tengo la maestría en epidemiología y el doctorado en epidemiología clínica. Y bueno, tuve la gran oportunidad de ostentar la calificación como titular de ahí en el Seguro Social y ahora como investigador de ciencias médicas allá en el IMEGEN. Y he tenido la oportunidad de formar parte de diferentes sociedades, entre ellas la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Pediatría y algunas otras instituciones que se dedican en particular a los aspectos epidemiológicos y de las leucemias, que es el tema que yo he tenido la oportunidad de trabajar durante los últimos 31 años y donde he tenido la oportunidad de contribuir en la producción de esta cantidad de artículos. He tenido también la oportunidad de ser parte de revisiones para muchas revistas, entre ellas las revistas que en estos momentos ven ahí en la pantalla. Y esto pues nos ha dado la oportunidad de formar un vínculo de experiencia acerca de cómo revisar un artículo o de cómo preparar un artículo para que estos artículos puedan ser aceptados en las mejores revistas del mundo. Pero nada más quiero corroborar, ¿sí me escuchan? Porque yo veo congelada mi pantalla. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí, escuchamos. Se escucha Sí, un poco perfecto. bajito. Quizás si te acercas un poquito más al micrófono, pero sí te escuchamos. Ok. Ah, perfecto, perfecto. Ok, Se ve perfecto, ¿eh? muy bien. Ok, muy bien. Entonces, bueno, creo que estoy teniendo más bien un problema con la computadora, porque ustedes siguen viendo la presentación, ¿verdad? Así es, estamos viendo las actividades editoriales. Ah, ok, ya. Perdón. Creo que dejó ahora de presentar. Excelente, sí. Ahí estamos. Ok. Bueno, miren, un poquito cuando hablamos acerca de qué es, o sea, por qué son importantes las guías que se han manejado en el mundo como un consenso a través de cómo debiéramos, los que intentamos escribir un artículo, debiéramos ser consistentes en cómo preparar una publicación. Pero
¿Cuál es la razón de esta consistencia o por qué se solicita que haya esto? Voy a utilizar algo que para mí ha sido uno de los hallazgos más, bueno, de los maravillosos que he encontrado dentro de la literatura, y es este capítulo del libro de el doctor Hewley, que es sobre la anatomía y fisiología de la investigación. Miren, básicamente yo creo que todos cuando queremos hacer una investigación, cuando queremos hacer un proyecto de investigación como el que ustedes ahora están teniendo ya en una parte donde han concluido este proyecto de investigación, uno tiene una intención y quizás la intención va en esto. O sea, lo que nosotros queremos es dar una explicación, ¿no? Es decir, a un evento que ocurre en la naturaleza. Yo, por ejemplo, les comento que he trabajado durante muchos años las causas de las leucemias o las causas de por qué tenemos una mortalidad tan alta, por ejemplo, en niños mexicanos. Pero lo que tratamos es entonces de conocer si un factor produce leucemia, pero no solo en los niños que yo estudio, sino, por ejemplo, si yo quiero estudiar si el consumo de tabaco es un factor de riesgo para leucemias, yo quiero explicar las leucemias que ocurren en todos los niños en el mundo. Por eso hablamos de que nuestra pregunta de investigación está centrado en algo que conocemos como una inferencia universal. Pero para esto hacemos un plan de estudio o a lo que le llamamos nuestro protocolo de investigación. Lo que ustedes desarrollaron fue un protocolo de investigación. Ahora, hay que entender, nada más, ahí seguro que de una u otra manera lo han visto ya en su curso, que la manera en que nosotros planeamos este protocolo de investigación, todos los aspectos que tienen que ver con nuestro protocolo es lo que permite que nosotros hagamos inferencias sobre esta pregunta que nosotros nos hicimos a nivel general. Pero ahora, la forma en que finalmente llevamos a cabo nuestro estudio, a lo que le llamamos el estudio real, es lo que nos permite, en la manera en que se parece nuestro estudio real a nuestro protocolo, es lo que le da la validez interna de nuestro estudio. Entonces, cuando nosotros escribimos un artículo, sobre todo, lo que nosotros pretendemos es argumentar a favor de la validez externa y de la validez interna de nuestra investigación. ¿Qué es lo que determina la validez externa de nuestra población? Yo les comentaba, hacemos una pregunta de investigación y lo que hacemos es un plan de estudio o nuestro protocolo de investigación, y lo que pretendemos es que de entrada la forma en que seleccionamos a nuestra población, hacemos un cálculo de muestra y la forma en que vamos a medir nuestras variables representen en términos generales la pregunta a nivel universal o a nivel global. Ahora, no obstante, les vuelvo a reiterar que cuando nosotros implementamos un estudio, lamentablemente no siempre se cumple con estos objetivos y siempre tenemos dos tipos de grandes errores que cometemos en la investigación, a los que le llamamos errores aleatorios y que fundamentalmente están generados, tal como su nombre lo dice, por el azar, pero también mucho por el tamaño de muestra que nosotros seleccionamos y lo que siempre tenemos que evitar en la investigación, que es tratar de controlar nuestros sesgos. Este sería un resumen entonces de lo que tenemos que pensar, y que esto es precisamente para lo que se diseñan las guías para hacer una publicación. Es decir, queremos a través de una guía hablar cómo nuestro protocolo de investigación, y fíjense, voy a reiterar mucho lo del protocolo de investigación, verdaderamente con este protocolo nosotros íbamos a poder dar una respuesta global hacia esta pregunta de investigación. El tabaco, el que los padres fumen, verdaderamente produce leucemia. Mi protocolo tiene que estar diseñado para dar esa respuesta. Pero la forma en que finalmente yo llevé a cabo este estudio, es decir, la forma en que se implementa la investigación, es lo que me va a dar la validez interna de mis hallazgos. Cuando un estudio tiene validez interna y validez externa, uno debería pensar que entonces ese artículo estaría listo para ser publicado. Pero vamos a ver que no siempre se cumplen estos puntos. Y vamos a ver parte de estas limitaciones. Bueno, cuando hablamos de por qué fue importante implementar estas guías,
Bueno, hay un movimiento que se empezó a fortalecer, sobre todo a partir del año 2014, y que fue promovido por los editores de esta revista que ustedes han escuchado y que es una de las revistas más prestigiosas en el mundo, la revista Lancet, donde básicamente este movimiento trataba de hablar acerca de cómo le podemos hacer para reducir el desperdicio en investigación. ¿Y por qué hablamos de desperdicio en investigación? Fíjense, primero, nosotros asumimos que la investigación va a traer un beneficio a la salud de nuestra población. O sea, ¿por qué investigamos? Porque tratamos de resolver problemas que hoy tienen los pacientes, que tiene la población, y para eso tratamos de investigar. Para esto implementamos métodos que nos permitan obtener resultados confiables en la investigación. Pero fíjense esto, y que precisamente esta es la razón de este taller, y por eso evidentemente Rodolfo con todo su equipo impulsa tanto, y la coordinación de investigación en salud, impulsa tanto el hecho de este tipo de talleres, en el sentido de que la información, evidentemente, para que sea útil, tiene que ser publicada de manera oportuna, pero como ustedes ven, y también imparcial. Y aquí vamos a tener nuestro gran signo de interrogación en esto que ha comentado desde el principio Rodolfo. No siempre, lamentablemente, las publicaciones han sido imparciales. Pero vamos a hablar por qué. Pero bueno, evidentemente asumimos que si se publica la investigación que generamos, vamos a generar una mejor práctica clínica y mejores tomas de decisiones. Es evidente que esto va a conducir a que publiquemos cosas innecesarias, y además esto va a ayudar al fomento de la investigación presente y futura. Y vamos a comentar por qué. Fíjense, cuando nosotros tenemos en cuenta cómo la información que se genera en investigación, una de las cosas que ha tomado más auge en los últimos años, es que no solamente tenemos que estar listos para publicar, sino la información que se genera a raíz de nuestra investigación debe estar accesible para que pueda ser reanalizada o sea parte de algo que sin duda, evidentemente les debió haber platicado el doctor Rodolfo, y si no lo ha hecho, ha carecido o ha sobrado de mucha modestia, porque él es uno de los expertos número uno de nuestro país en esto de uso de revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Pero mucha de la información que se genera se requiere volver a utilizar. Pero fíjense qué importante es que ustedes tomen en cuenta y por qué ustedes están en este taller. Yo creo que en el Seguro Social incluso este problema es mucho más alto. La mitad de los estudios relacionados a la salud permanecen sin publicarse, sin reportarse. O sea, imagínense nada más cuántas tesis se hacen en el Instituto Mexicano del Seguro Social y cuántas de ellas verdaderamente llegan a una publicación. Al año más o menos se gradúan terminan su tesis alrededor de 4,000 residentes. Y pónganse a pensar que en el Instituto Mexicano del Seguro Social solo hay alrededor de 1,200 publicaciones por año. Quizás, espero que este año hayan rebasado esta cifra. Pero, es decir, en realidad, mucha de la investigación o de la información que se genera en el instituto no se publica. Hoy se sabe en el mundo, se han hecho estimaciones de qué impacto produce el que se genere una investigación y que la investigación no se publique. Alrededor de 240,000 millones de dólares son los desperdicios en investigación porque la información no se publica. En el instituto, claro, no tenemos estas dimensiones de cantidad de dinero que utilizamos para la investigación, pero evidentemente hay grandes pérdidas cuando la información no se publica. Ahora, evidentemente, hay otros problemas, no solamente el hecho de que no se publique, sino que gran parte, evidentemente, la mayor parte de nosotros tiene acceso a las publicaciones o a los reportes de investigación a través de artículos. Pero ya lo comentamos tristemente, y fíjense en este estudio que hace y por lo cual se genera este movimiento de Lancet, en los últimos 30 años no ha habido modificaciones en el hecho de que casi la mitad de la información que se genera a través de proyectos de investigación
no llega a publicarse. Pero aquí ya entramos mucho a los problemas que tienen que ver con las casas editoriales, con las revistas, y es que por lo general se promueve la publicación de resultados positivos sobre resultados no concluyentes o sobre resultados negativos. Entonces, esto también evidentemente asume una gran responsabilidad de parte de las revistas y por eso es que se diseñan estas guías tratando de decir, el que cumple estas guías, pónganle palomita y por favor publíquenlo independientemente de que si los resultados son positivos, negativos o no concluyentes. Bueno, evidentemente para esto lo que se tiene que fomentar, y mucho de lo que les ha estado comentando y alentado el doctor Rodolfo a través de estas charlas, es que debemos buscar que la información sea accesible para quien la va a emplear. Es decir, para los investigadores, nuestro principal consumidor de nuestra información son los médicos. Y los médicos que en particular trabajan en nuestro país, y esto es mucho de lo que el doctor ha tratado precisamente de fomentar el movimiento M, en que la información esté accesible para quien la va a utilizar, es decir, nuestros médicos que hablan en lengua español. Ustedes ven aquí las grandes barreras del lenguaje. Evidentemente, mucha de la información, lamentablemente, está la mayoría en inglés y cuando se hacen las revisiones sistemáticas, por lo general no se incluyen artículos que están publicados en otro tipo de idiomas y esto ha sido sin duda uno de los grandes problemas que tiene el uso adecuado de la información en el mundo. Evidentemente, lo que se tiene que fomentar en las publicaciones, y para eso se diseñaron estas guías, es tratar de reducir los sesgos generados por las barreras que existen en que muchas publicaciones, sobre todo con resultados muy sobresalientes, si tenemos un apellido que no sea caucásico, pues muchas veces genera que las grandes revistas sean muy cautelosos o incluso decidan no publicar un artículo si el apellido del autor o la institución de la cual se generan estos hallazgos no son de instituciones en las cuales ellos se sienten confiables. Así que por eso la investigación tiene que reducir los sesgos de la publicación y tiene que mejorar la transparencia en la cual se realizan. Y para eso se han generado movimientos como uno de ellos es el que ahora también los protocolos de investigación estén accesibles al público en general. Miren, nada más vean esta pequeña gráfica que precisamente sale en estos artículos para darse una idea. Miren, cuando nosotros hacemos un protocolo de investigación, ustedes hicieron un protocolo de investigación, es uno de los requisitos para participar en la mejor tesis y en este, ¿no? Que ustedes hayan registrado su artículo. Ustedes evidentemente generan datos, pero muchos de estos datos evidentemente tienen que ser limpiados, purificados para, como tal, para una publicación. Estoy seguro que gran parte de la información que ahorita tienen no es toda la información que ustedes generaron de esta investigación. Incluso la tienen que resumir todavía más porque hay que resumirla en la cantidad de tablas que, por ejemplo, pide una publicación, muchas veces no más de 3. Finalmente escribimos un reporte de estudio que terminamos resumiéndolo en menos de 10 páginas y esto finalmente nos lleva a una publicación. Toda esta información que hay previamente, gran parte se pierde. Por eso, mucho del estímulo es que esa información esté accesible para que alguien más la pueda emplear. Lamentablemente en México esto se ha fomentado poco, pero además uno de los grandes problemas que tenemos es que tampoco se da un reconocimiento por dar accesibilidad a los datos que nosotros tenemos de tal forma que la forma de recompensas de la investigación está centrada en la publicación y no precisamente en compartir datos. Ustedes ven, por ejemplo, ahora, voy a poner un ejemplo muy trivial como el fútbol. Ustedes saben que ahora los jugadores de fútbol, ¿no? Llámese Messi, Salah, digo, pensando en estos equipos de la Champions, ¿no? Si no solo se les evalúa por la cantidad de goles que meten, sino, por ejemplo, por la cantidad de asistencias que dan. El hecho de compartir la información con otros, y que les reitero, en esto de manejo de información, de datos, el doctor Rodolfo es sin duda uno de los expertos a nivel nacional. Sin duda,
esto debiera también ser recompensado, el poder compartir con otros la información que generamos. ¿Qué beneficios produce compartir la información que nosotros generamos? Evidentemente va a reducir la posibilidad de sesgos, disminuye los fraudes en cuanto a la investigación que potencialmente se puede tener acceso, y se puede mejorar incluso el análisis estadístico de mucha de esta información que se genera en el mundo. Pero en la realidad, les vuelvo a insistir, lamentablemente nuestros sistemas de evaluación no contemplan el hecho de compartir con otros los datos que se generan, y menos del 30% de los investigadores dan acceso a la información que se genera. Lo que se ha tratado es que precisamente tanto las instituciones como las fuentes de financiamiento apoyen que la información sea abierta. Ya el CONACYT, por ejemplo, hace poco, hace menos de un mes, sacó una convocatoria donde solo le daba dinero a aquellos que iban a utilizar bases de datos, pero que eran públicas. Ese es una buena intención. Sin embargo, si el sistema de recompensas, o lo que le llamamos el sistema de evaluación de investigadores, no contempla el hecho de que puedas compartir tus datos, pues se vuelve injusto, porque mucha de la información que los investigadores generan, pues están pensando que la van a utilizar en su siguiente publicación, y alguien en este sentido se las podría ganar. Así que evidentemente se ha tratado de promover que tanto los que donan dinero para la investigación, los patrocinadores, los reguladores, los comités, fomenten el hecho de que se pueda compartir la información que se genera a través de una investigación. Y miren, yo no quería dejar pasar este momento para comentarles un punto y por qué creo definitivamente que es tan importante este tipo de actividades en las cuales ahora ustedes están involucrados aquí en este gran proyecto del TRAC. Bueno, miren, ¿por qué es importante? Fíjense, esta investigación se realizó en Francia y básicamente dividieron a dos grupos de personas: los que se dedicaban a las actividades académicas, es decir, daban cursos, tenían alguna formación, ya sea en estudios de maestría, de doctorado, o que incluso se dedicaban de lleno a las actividades como investigadores de tiempo completo, y los que no estaban involucrados en este tipo de actividades. Miren, qué interesante es, y bueno, esta fue una publicación de ya hace casi 5 años, y ustedes pueden ver cómo las barreras de la ciencia habían estado muy fuertes. Estoy hablándoles de Francia. Vean, por ejemplo, cómo estaba subrepresentada la cantidad de mujeres que se dedicaban a las actividades de investigación en este país, en comparación, evidentemente, a quienes no se dedicaban como tal a dar clases, a tener estudios de posgrado, de maestría o de doctorado, y que se dedicaban o como investigadoras de tiempo completo. Bueno, fíjense, esto dentro de los hallazgos que se generan dentro de todos estos grandes proyectos de investigación, lo que nosotros tenemos que ver es que conforme aumenta la edad, aumenta también la probabilidad de que ustedes vayan publicando más. Pero vamos a ver cómo esto varía dependiendo del nivel de formación o de compromiso que ustedes tengan con las actividades académicas. O sea, aquí queda claro en qué rango anda Rodolfo. Yo ando en el penúltimo, ¿no? Pero por ahí, evidentemente, entre más edad tiene, se sabe que como médico solemos publicar más. Ahora, no obstante, empiezan las grandes diferencias. Entre los que se dedican a las actividades académicas, tienen por lo menos un nivel de maestría o se dedican precisamente a la formación de especialistas, ven cuál es la cantidad de artículos promedio al año entre los investigadores o los médicos que se dedican a este tipo de actividades y los médicos que no se dedican a estas actividades. Y ven también las diferencias, no solo por el número de publicaciones, sino también las publicaciones como primer autor o autor correspondiente, o en publicaciones que ellos llaman de alto impacto, que son catalogadas como revistas de cuartil 1, cuartil 2. Ahora, fíjense, aquí empezamos a ver las grandes diferencias y por eso la relevancia de este tipo de cursos, la importancia de que estos cursos evidentemente sin duda ayudan a la formación
de investigadores clínicos de alto nivel. Bueno, aquí ven cuando los investigadores, los médicos no se dedican a actividades académicas, reitero, en la formación de residentes, maestrías, doctorados o investigadores de tiempo completo, ven cómo, aunque pase el tiempo, el número de publicaciones al año prácticamente no se modifica, aunque ellos vayan aumentando en la edad. Situación muy distinta con aquellos que se dedican a estas actividades académicas. Lo mismo pasa en las autorías de primer autor o de autor correspondiente. Vean cómo hay un incremento, sobre todo ahí por los años 50, ¿no? Cuando las personas llegan a la madurez, ¿no? A los 50 años. Y lo mismo ocurre en las publicaciones de alto impacto. Empieza a disminuir esto después de los 60 años. Pero vean también cómo esto ha cambiado a lo largo del tiempo. Pero vean dónde se observa el mayor efecto. En los últimos años, ustedes ven esta corte de personas que nacen, que se forman como médicos durante estos años, y ustedes pueden ver los que nacen durante esta época, evidentemente los premillennials, ¿no? Por ahí debes andar, Rodolfo, digo, sé que eres muy joven, pero tampoco creo que hayas nacido después del 85. Pero bueno, ustedes ven esta última corte, ¿no? La premillennial, y cómo durante los últimos años evidentemente se ha fomentado el hecho de que publiquemos, de que nuestra información se dé a conocer. Ha habido un incremento, pero esto ha sido menos notorio en las personas que no se involucran en las actividades académicas. Ven, lo mismo ocurre con las publicaciones en revistas de muy alto impacto. Bueno, comentándoles esto, entonces, finalmente, esto resalta el por qué se generó este movimiento. Y les reitero, ustedes entran a la página oficial de la revista Lancet y van a encontrar esta pantalla que ustedes ven ahí, donde habla acerca de todos estos movimientos y los consensos internacionales para tratar de homogenizar, que las revistas no estén sesgadas sobre el hecho de quién es el apellido de la persona que quiere publicar o de qué país viene la información que se genera, sino que la información se pueda publicar siempre y cuando se haya hecho bien. Aquí está este movimiento que se llama así, reduciendo el desperdicio en la investigación y dirigiendo la manera en que se debe recompensar o se debe calificar a los investigadores o la investigación. Evidentemente, mucho de lo que les ha comentado el doctor Rodolfo del Movimiento M es sobre el hecho de que la investigación bien hecha, independientemente de la publicación o la revista o el idioma donde se publique, si la investigación se hace bien, esto es lo que debiera recompensarse, y para eso se generaron precisamente estos movimientos de Equator, precisamente como estimulante de que la investigación sea así. Ahora, evidentemente, las guías comienzan entendiéndolas de esta manera. Las guías tienen una finalidad y precisamente la finalidad es tratar de resolver los problemas desde el momento en que diseñamos la investigación, la forma en que la realizamos y la forma en que la analizamos y la interpretamos. Así que ustedes saben que últimamente, sobre todo quizás desde los años 90, la investigación médica ha tenido una interacción muy grande con otro tipo de disciplinas como la biología molecular, pero no solo eso, sino también con el gran uso de información, con datos que tienen que ver con la inteligencia artificial, y que evidentemente al estar la medicina interactuando con otro tipo de disciplinas, genera la necesidad de que esta información sea cada vez mejor analizada. Grandes problemas son generados por el uso indebido de métodos estadísticos, porque las personas no declaran su conflicto de interés sobre las investigaciones que se realizan, y evidentemente, y el mayor punto es los problemas que se tienen con el diseño. Ahora, hay que tratar de adaptar nuestras investigaciones a estas guías para que esto nos permita precisamente el facilitar el que nosotros podamos llegar a cabo la realización de estas investigaciones. Ahora,
Evidentemente, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que hacen precisamente estas guías es tratar de compensar precisamente la relación que existe entre el hallazgo que tenemos en nuestro estudio y el potencial efecto de sesgos que se generan en la investigación. Fíjense, si bien mucho, y fíjense, ahora en particular lo hemos vivido más quizás en esta época, extraordinariamente graves o en poblaciones de alto riesgo, evita la generalización de muchos de estos hallazgos, pero mucho de lo que se ha generado ahora y que sin duda tenemos que ser muy cautelosos a la hora de interpretarlo es la participación evidentemente de la industria o de muchas empresas detrás de muchos productos que ahora se promueven y que deben declarar toda la investigación, debe publicar y mencionar cuáles son los efectos o más bien los conflictos de interés que uno tiene a la hora de realizar la investigación, porque sobre todo la investigación patrocinada, sobre todo por la industria farmacéutica, suele subestimar los efectos adversos de cualquier producto. Evidentemente, la investigación debemos tratar, y para eso mucho de lo que tratar de disponer nuestra investigación para que otros también la puedan utilizar. Esto genera la precisión y disminuye en muchos casos por la mala interpretación de resultados iniciales o análisis. Evidentemente, les comentaba, lo que nosotros pretendemos, que se pretende en un artículo para revisarlo por una revista, saco mis guías para saber si el artículo está bien hecho o no. ¿Cómo sé que está bien hecho o que está mal hecho? Utilizo la guía y con esto sé qué tan factible es que se deba publicar o no se deba publicar una investigación. ¿Qué debiéramos hacer nosotros a la hora de escribir un artículo? Utilizar estas guías para redactar nuestros artículos y de esta manera sabríamos cuáles son las probabilidades de que nuestra investigación se publique. Ahora, hay que entender que estas guías no solamente han sido diseñadas para la investigación médica, sino también para la investigación biomédica, en especial esta investigación que se realiza con animales. Una veces piensa que la investigación más fuerte es esa donde controlas muchas variables como la de los animales, pero lo que se ha visto es que muchas veces la investigación básica ha generado también muchas inconsistencias sobre la literatura porque los aspectos metodológicos por lo general suelen pasarlos por alto. Mire, por ejemplo, aquí se muestra cómo después del año 2006 se empezó a publicar dentro de la investigación que se hacía con animales si, por ejemplo, se habían cegado o no la interpretación de un resultado. Pero fíjense, esto ocurre en menos del 10% de los artículos que se publican. Menos del 30% publica si esta investigación se generó con sí o no con un potencial conflicto de interés. Y es importante señalar que muchas veces los animales que se utilizan en la investigación no se someten a estrategias que se sabe que disminuyen precisamente una enorme cantidad de variables que no somos capaces de controlar y para eso utilizamos la aleatorización. Y menos del 30% evidentemente utilizan este tipo de estrategias. Y ya no se diga del cálculo de tamaño de muestra que prácticamente en los estudios biomédicos ni siquiera se toma en cuenta. Pero entonces, ¿qué es los rubros en los que se dividen estas guías? Las guías se dividen en 5 puntos fundamentales. Primero, tratar de hablar de cómo se hizo el protocolo de investigación y cuáles son las deficiencias que potencialmente se tuvieron en el diseño de la investigación. Después, las guías están diseñadas para que nosotros hablemos de que si esta información replica o no un estudio previamente realizado y cuál es el beneficio de esta nueva investigación que nosotros estamos realizando. En tercer lugar, fíjense la importancia de esta guía que les está dando precisamente el doctor Rodolfo a través de este taller,
lo que se desea en estas guías es saber cuál es el poder estadístico del tamaño de muestra que se incluyeron y cuáles son potencialmente los errores que se tuvieron en la interpretación de las pruebas estadísticas. En cuarto lugar, lo que tienen estas guías es tratar de considerar cuáles son otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la comparación con la literatura, es decir, cuáles son las ventajas sobre diseños previos o cuáles son las limitaciones comparándolo ya propiamente. Esto en la discusión de cada artículo es precisamente lo que nosotros hacemos. Pero ahora, evidentemente, muchas de las cosas que se trata de evitar es que se lleguen siempre a las mismas conclusiones que ya se llegaron en estudios previos. Ahora, precisamente, y en esto concluye estas guías, es que de lo que se pretende es tratar de disminuir las interpretaciones subjetivas de la investigación y que los efectos que nosotros observemos en nuestra investigación vaya claramente sustentada en el hecho de las limitaciones o de las ventajas y las fortalezas que el diseño tuvo. Muchas veces nos atrevemos a dar conjeturas o hacer aseveraciones sobre una investigación cuando el equilibrio entre las limitaciones que tuvo nuestro estudio y el hallazgo no nos permiten hacer aseveraciones tan contundentes sobre la investigación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer todos a la hora de realizar, de escribir, de tratar de escribir un artículo? Tendríamos que irnos paso por paso. Primero, en primer lugar, describiendo exactamente cuáles son las ventajas de nuestra, siguiendo cada uno de estos puntos de la guía para ir redactando nuestro manuscrito. Pero reitero que gran parte de lo que nosotros vamos a escribir ahí tiene que estar sustentado en el protocolo de investigación que nosotros llevamos a cabo. Y evidentemente, entonces después hacer el uso de los datos que nosotros obtuvimos, la precisión con la que le estamos manejando, cuál es la potencia real cuando sobre todo tenemos resultados que llamamos negativos o que no encontramos asociaciones, cuál es la potencia de nuestro estudio, cuál es la fortaleza de los hallazgos que nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo se puede mejorar en estos momentos que ya ustedes prácticamente terminaron su investigación, ¿no? Evidentemente, mucho de lo que les está ayudando este taller es que mejoren precisamente el uso de las pruebas estadísticas y que mejoren la interpretación de sus hallazgos. A veces solemos también subestimar la calidad de los hallazgos que tenemos y por eso les comento, por eso tenemos este gran problema de que mucha de la información que nosotros generamos no la publicamos. Así que por eso tenemos que tratar de incitar, y este ha sido uno de los éxitos sin duda de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud y de la Coordinación de Investigación y Salud, junto con la Coordinación de Educación, porque es una actividad en conjunto, donde tratan precisamente en una de estas solicitudes que se comentan en estos artículos, es que las sociedades, las instituciones, permitan que se generen estos estándares comunes para que se mejore precisamente el desarrollo de la investigación. Ahora, hay que reiterar este punto de lo que ya les he venido insistiendo. Fíjense, y creo que esto es muy importante tomarlo en cuenta. Siempre habrá riesgos de generar falsos positivos con la investigación cuando la información se analiza por alguien que no tiene toda la experiencia para realizar el análisis. Ustedes saben que siempre se ha generado esta idea de que tú analiza y analiza los datos hasta que te salga algo significativo. Pues no, hay que saber utilizar las herramientas estadísticas y les reitero, la investigación va más allá de un valor de P o de lo que le llamamos la significancia estadística. Va sobre el rigor metodológico en el cual desarrollamos nuestra investigación. Pero aquí, haciendo un llamado quizás un tanto reiterativo, evidentemente,
Esto tiene que cambiar nuestra manera en que recompensamos la investigación. No, es más allá de qué tipo de revistas estamos publicando, es que también realizamos la investigación, lo que va a hacer que la investigación mejore a nivel internacional. Ustedes saben que muchas revistas en el mundo, llámese incluso las más destacadas a nivel de nuestras áreas como en New England, e incluso el mismo Lancet, favorecen la publicación de datos novedosos, aunque la calidad con la que la investigación se desarrolla pueda a veces ser muy cuestionable. Así que, evidentemente, ¿cómo queremos fomentar la calidad de la investigación y que generemos investigación sobresaliente cuando lo que en el mundo lo único que recompensamos es publicar en las mejores revistas del mundo, no la investigación bien hecha? Así que esto es precisamente tratar de fomentar que la investigación que mejor se recompense sea la investigación que se hace mejor. Así que evidentemente esta es la única manera de disminuir estos desperdicios que se generan evidentemente en la investigación. Nada más quiero hacerles un dato de esta información que ha generado este movimiento Lancet. Miren, y por eso quizás, y creo que esto sin duda es uno de los aciertos del Instituto Mexicano del Seguro Social, menos del 5% de la información que se publica tiene el respaldo de un protocolo de investigación. La investigación que no se genera a través de un protocolo de investigación, acuérdense cuando yo les hablaba de que algo que tiene validez externa es porque el protocolo de investigación fue bien diseñado, y cuando se diseña bien un protocolo de investigación, entonces podemos tener validez externa. Y la validez interna es cómo realicé de acuerdo al protocolo de investigación, cómo plantear una buena investigación si no hacemos un buen protocolo de investigación. Sin protocolos no se puede hacer investigación. Bueno, estas guías que ustedes ven aquí, ¿no? Esto es potencializando la calidad y la transparencia de la investigación en salud. Eso es lo que significa Equator. Aquí ustedes ven, ¿no? Lo que significa cada una, el acrónimo es potencializar la calidad, pero fíjense esto, y la transparencia de la investigación que realizamos en salud. Nada más quisiera ponerles brevemente, ya nada más, mostrarles la página de cómo se ve esta página eh, eh, y que ustedes vean además la calidad que tiene esta página. Nada más quisiera corroborar con ustedes si tienen enfrente ahí mi página de internet donde aparece la página de Equator. ¿Sí les aparece a ustedes? Totalmente. Sí, 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 Ok. sí, Juan Manuel. Bueno, miren, una de las grandes ventajas que tiene esto, fíjense, yo quisiera nada más que vieran, aquí están cada una de estas guías que existen, para un ensayo clínico autorizado, para los ensayos observacionales, las revisiones sistemáticas, los protocolos de estudio, o sea, cómo deben hacerse precisamente estos protocolos de estudio, las pruebas diagnósticas, un reporte de casos, las guías para la práctica clínica, investigación de calidad en animales, etcétera. Pero ustedes ven que aquí aparece la guía y aquí aparece otra que es la extensión. ¿Qué es la extensión? La definición de lo que ustedes van a ver en esta guía. Pero fíjense la ventaja de esto. Estas guías están también en español. Así que bueno, evidentemente, hablando mucho de a veces, de las barreras que tenemos, es que muchos tecnicismos, sobre todo en metodología de la investigación, pues qué mejor que si vamos a aprender un tecnicismo, pues de entrada primero lo dominemos en nuestro propio idioma. Así que muchas de estas guías evidentemente ya están traducidas, pero no solo la guía, sino también las definiciones. Entonces, bueno, yo quisiera detenerme hasta ahí para darle unos pequeños minutos para que si tienen preguntas, dudas, yo pueda resolverlos en estos 10 minutos que aún asumo que me queda de tiempo. ¿Es así, Rodolfo? Así es, nos queda un ratito para... Y de nuevo, muchísimas gracias, Juan Manuel. Y lo que hemos hecho en las veces anteriores, este taller es para ustedes, y entonces ustedes son los que tienen la palabra y son los que verdaderamente van a tener más ideas que nosotros que ya estamos viejos, Juan Manuel.
Las nuevas generaciones tienen Están todo más por delante, ocupadas. tienen la tecnología, no tienen que ir a las bibliotecas porque las tienen a la mano, para mandar una publicación, no tienen que escribirlo a máquina, sino hay que mandarlas en línea, ya prácticamente hecho. Entonces, creo que el futuro está funcionando muy bien, ¿no? Yo creo que hemos avanzado muchísimo. Así es, sin duda. Juan Así Manuel, que, yo sí tengo algunas preguntas para ti. Ah, mira, aquí están. Aquí hay una de Víctor Camarillo. Víctor Camarillo es el Camis Norte. Es bueno, tú sabes lo que es el Camis. sí, sí, Algo de investigación, ¿no? El coordinador coordinador, sí, auxiliar auxiliar médico médico en de investigación. investigación. Ujú. Dice, cuando estoy preparando mi manuscrito, debo guiarme en estas guías necesariamente y esto me garantiza un poco más de calidad de mi trabajo. Sí, y además la probabilidad de que te lo acepte. O sea, de hecho, ahora prácticamente ustedes saben que cuando uno es parte, ya les comentaba Rodolfo que tengo la oportunidad de participar en varios comités editoriales, nos dan constantemente asesorías y todas las asesorías o los tutoriales que nos dan para mejorar la revisión de los artículos están sustentadas en estas guías. Es decir, lo que nos piden es sigan las guías para saber si el artículo está bien hecho. Pero ahora incluso las revistas, por ejemplo, para una revisión sistemática, hoy incluso muchas revistas primero les dicen, mándame tu guía Prisma de que cubriste esto y dime en qué página está que cubriste cada uno de estos puntos. Y si no, ni siquiera reciben los artículos. Es decir, hoy se ha vuelto ya estas guías de Equator prácticamente un requisito para la publicación, Y para mira, la y revisión. mira, Para la y mira publicación. cómo hemos avanzado favorablemente, porque, por ejemplo, para publicar una revisión sistemática, tienes que mandarla, así como a un clinical trials, las tienes que mandar previamente. Tienes que mandar el protocolo previamente. Y entonces, y el protocolo tiene que basarse en las guías Equator para poder ser aceptado. Igualito que sucede con clinical trials, que tiene que tener que tienen que tener todas estas características. Como bien lo dijiste, o sea, no se trata de escribir únicamente el artículo de lo que salió, de algunas cosas que salieron, sino se trata de publicar los protocolos que ya fueron registrados previamente en Clinical Trials. Entonces, esto quiere decir que la transparencia tiene que estar cada vez más al alcance de todos. Sin duda, sin duda. Y esto también sin duda romperá mucho de las barreras del idioma, sin duda. O sea, porque mucho de lo que hoy se promueve es la publicación novedosa, pero pues lo vivimos en la época COVID. O sea, la época COVID generó mucha información, como ustedes lo están viendo. Ahorita, gran parte de los artículos que se están publicando, por ejemplo, de tratamientos, es tratar de demostrar que muchas de las cosas que se publicaron al principio, pues realmente no tenían los beneficios que se decía que existían, ¿no? Entonces, o sea, es decir, hay que publicar evidentemente ante una emergencia, ¿no? Pero hay que tratar de siempre cuidar la calidad de lo que escribimos, porque si no después la investigación en lo que va a tratar de invertir es en tratar de demostrar si de verdaderamente lo que dijimos servía o no servía, ¿no? Lo Sí, hemos vivido quizás como nunca en esta época COVID, ¿no? y es por eso que funciona también esto del Retraction Watch. No sé si has visto esta revista de artículos que se han retractado, ¿no? Entonces, sin embargo, retractarse de un artículo no quita el golpe que se dio, o sea, no elimina la acción que se hizo o el daño que se pudo hacer con una mala publicación, ¿no? Entonces, Sí, yo ponemos traigo a la igual de escena. ejemplo el autismo y las vacunas, ¿no? Que aumentó a raíz de eso y publicado en Lancet, además, ¿no? Imagínense nada más, ¿no? O sea, esa es la desventaja de publicar datos novedosos sin evaluar la calidad, ¿no? Eh, Al final se identificó que había enormes errores en ese artículo de autismo y vacunas y que ha sido la bandera que ha utilizado el movimiento antivacunas, pero cuando además la revista se retractó de esto, ¿no? Pero como bien dices, el golpe, pues ahí está. Sí,
Sí, sí. Y bueno, pero también esto deja pie a platicar de las revisiones sistemáticas, a platicar la importancia que tienen estas publicaciones que muchas veces nos decían que parecían refritos, pero en realidad no son refritos, sino en realidad estamos viendo otras aristas o estamos viendo la validez externa que puede tener alguna información, ¿no? Y es ahí, en la validez externa, donde verdaderamente se da el conocimiento científico, ¿no? Más allá de la rapidez que se pudiera tener, ¿no? Más allá de lo rápido que pudiera uno acceder a los conocimientos. Sí, sin lugar a duda. Y además, mucho las revisiones sistemáticas, bien lo señalas, aumenta la generalidad, la generalización de un hallazgo, ¿no? Mientras a veces un estudio lo haces en poblaciones muy específicas, un metaanálisis lo que te permite es abarcar un mayor número de poblaciones y ver si ahí se sigue manteniendo o no la asociación que uno potencialmente identificó en un estudio. Entonces nos ayuda sin duda y que sin duda no por nada está en el nivel más alto del nivel de evidencia las revisiones sistemáticas, ¿no? Y entonces, bueno, impulsarlos a que hagan revisiones sistemáticas, esa es una opción. Ahora que salgan de la residencia, se puede ser una muy buena opción. Otro punto al cual tú tienes mucha experiencia son las presentaciones de caso. Fíjate que las presentaciones de un caso clínico, por las guías y por la medicina basada en evidencia, había sido tomada como el grado de evidencia más bajo. Sin embargo, aquí en Equator tiene un apartado completo para cómo hacer estas presentaciones de caso. Y no nada más eso, sino que además de todo, nos presenta cómo es importante para cambiar nuestra práctica clínica habitual el saber hacer una presentación de caso. Tú que tienes tú que eres parte de la editorial de una revista de casos clínicos, ¿nos podrías decir por qué es tan importante que nuestros alumnos se hagan este tipo de publicaciones? Bueno, evidentemente, y yo creo que esto lo recordarán cuando pasaron por la secundaria, porque creo que ahí es donde lo empezamos a ver, no lo veíamos en biología, sino lo veíamos en física, de los pasos del método científico. Y evidentemente, cuando hablamos de la observación, y claro, evidentemente, dependiendo del pensamiento que nosotros podamos tener sobre la generación del conocimiento, pero son las observaciones iniciales de los primeros pacientes sobre enfermedades que no se están comportando igual, tratamientos que están generando problemas. Todo esto se genera por la observación de los casos clínicos. Eh, es decir, ustedes recordarán porque son frases muy comunes cuando ustedes están realizando la residencia, ¿no? De que dicen, es que este paciente no leyó el libro, ¿no? Y esta enfermedad se comportó no como estaba descrito. Esos son los casos que debiéramos estar publicando. Es decir, las enfermedades evidentemente, o más bien los pacientes, no son una enfermedad, ¿no? Son individuos y que muchas veces las enfermedades y los tratamientos suelen comportarse de manera completamente diferente en cada individuo. Ustedes lo están viviendo ahora, por ejemplo, con esta época de las vacunas que nosotros tenemos. Evidentemente, las vacunas son probadas y existe una evidencia muy fuerte en el riesgo-beneficio de que son mejores los beneficios que los riesgos a los que se someten. Pero es necesario publicar todos los parámetros que se salen del común denominador, tanto de la presentación de una enfermedad como la respuesta a un tratamiento. Y de ahí surge la investigación en casos clínicos y por eso tiene tanto poder en el desarrollo de grandes hipótesis de la investigación. Sí, entonces esto quiere decir que los colegas que están aquí, los residentes que están aquí, pueden acceder a publicar prácticamente todo lo que está pasando en su práctica clínica diaria, ¿no? Entonces, me encantó esto que mencionaba sobre el desperdicio en la investigación. ¿Cuánto desperdicio tenemos en investigación? ¿Cuántos casos clínicos tenemos que vemos en el día a día? ¿Cuántas experiencias como si fueran los fase 4? Y de repente estamos sentados en esta montaña de oro de la investigación, del conocimiento que se genera en el IMSS,
y nosotros nos preocupamos por encontrar solamente un pequeño anillo de poder, que es lo que finalmente se publica. Entonces, yo creo que esta plática podría animar a todos a seguir publicando todo lo que está en sus manos, ¿no? O sea, las publicaciones, como lo vimos ayer, todo lo que puedan está bien, ¿no? Y no dejarse guiar por el vellocino de oro de querer publicar todo en el Lancet o en el New England o en el British Medical Journal. Hay que empezar desde abajo, creo yo. Claro, claro, y hay que romper las barreras, o sea, es decir, si nosotros hacemos bien desde la publicación de un caso, y para eso existen precisamente estas guías, desde la publicación de un caso o la publicación de una revisión sistemática o ya un ensayo clínico autorizado, si lo hacemos bien, evidentemente, y reitero, eso es lo que se debe fomentar, que debemos recompensar la investigación bien hecha más allá de dónde se publica, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, Muchas ya son las gracias. 10 de la mañana. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Nada, ¿no? al contrario, muchísimas gracias a Este, ustedes por la invitación. y bueno, pues, pues nos seguimos viendo, nos seguimos, muchísima suerte en tu nuevo puesto, ¿no? Y qué padre que ya, que sigas tan activo como siempre. Entonces, te abrazamos. Muchas gracias a todos y vamos a tomar un receso de 10 minutos, por favor.